instancia en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el supremo órgano jurisdiccional francés para la administración. Ellos tienen tribunales civiles, penales, independientes, pero en la administración es el Consejo de Estado servido por altos funcionarios. El Consejo de Estado tiene una doble función en Francia. Tiene la función de juzgar y la función consultiva, es decir, el gobierno puede pedir un dictamen al Consejo de Estado en un asunto particularmente relevante, un dictamen de opinión, una opinión basada en la experiencia del propio Consejo de Estado, y también es obligatoria la intervención del Consejo de Estado en la tramitación de determinados proyectos legislativos, etc. O sea, tiene una doble función asesora y función decisora. En España tenemos Consejo de Estado, pero el Consejo de Estado única y exclusivamente tiene una función consultiva. El Consejo de Estado no dicta resoluciones, no resuelve conflictos jurisdiccionales. Lo hizo hasta en el siglo XIX, pero el sistema cambia. El sistema español divide. Tenemos un sistema de control de la administración exclusivamente judicial, servido por los jueces de lo contencioso administrativo, y un sistema consultivo que es el del Consejo de Estado. Muy bien, y para que el pueblo entienda un poquito, es ese modelo francés que mantiene dentro del marco del poder ejecutivo el control de las actuaciones de la administración frente a este sistema español, que es un sistema que también hemos emulado en la República Dominicana, que coloca bajo el control del poder judicial el control de la administración, pero bajo tribunales especializados en derecho administrativo. En ese marco, magistrado, quisiéramos que también nos explicara un poco cómo funciona el sistema vamos a decir, de impugnación de los actos administrativos. Tienen un sistema también concebido de control, recursos jerárquicos, recursos de reconsideración. ¿Cómo funciona ese sistema vamos a decir, de juzgamiento de la propia administración de los actos que emanan de sus funcionarios? En la administración dicta sus resoluciones con una particularidad, que son inmediatamente ejecutivas. Ese es un privilegio que tiene la administración. El ciudadano, frente a una resolución de la administración, puede pedir que reconsidere la administración. Es obligatorio agotar las vías administrativas en España. En la República Dominicana creo que no es exactamente así. En España es obligatorio, en la gran mayoría de casos, prácticamente siempre, lo que nosotros llamamos el recurso de alzada. Alzada porque es ante el superior jerárquico del órgano que ha dictado la primera resolución. Aquí le llamamos recurso jerárquico. Entonces, lo que ocurre es que en el caso de que no tenga una respuesta en un plazo breve, en un plazo determinado, se entiende desestimada la petición y se abre ya la vía para que pueda acceder a la revisión jurisdiccional. Muy interesante. En la República Dominicana, tal como usted reseñaba, hasta el 2007 teníamos la obligación de agotar la vía administrativa como regla. Ya con la ley 13-07, que es la que termina de configurar la jurisdicción contencioso administrativa y somete al control judicial todos los actos de la administración ante tribunales especializados, ahí se crea la opción. Entonces, es un sistema bastante interesante porque el ciudadano puede decidir cursar la vía administrativa, sea impugnar por vía del recurso jerárquico o por vía del mismo recurso de reconsideración. O puede iniciar por la vía administrativa y decidir irse luego a la vía contenciosa. En ese orden nos gustaría tener su análisis crítico de ese derecho de opción que se ha creado en la República Dominicana, primero con la implementación de la ley 1307 y ya más recientemente con la ley 107-13, que es la que crea los procedimientos los procedimientos administrativos. Bueno, a mí me parece positivo porque en general la administración va a tender a mantener lo que ha resuelto inicialmente. O sea, el porcentaje de asuntos o de casos en los que la administración estima una reconsideración y hace una reconsideración de algo que ha resuelto son muy escasos. Tiene que ser un error evidente, una cosa muy clara para que la administración rectifique. Por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece positivo que el ciudadano pueda elegir. En todo caso, sí es importante subrayar que en España, aun siendo obligatorio como regla general, en el caso de que la administración no responda, se abre, o sea, no hay que esperar a que la administración responda, porque podría estar años para responder.
Si la administración no responde en un periodo breve de unos pocos meses, el ciudadano puede ir directamente a la vía judicial. Y se construye como un esquema de silencio negativo. Se entiende que si no se silencio. cumple, si no se falla en el plazo establecido por la ley, se ha negado la petición. Se ha negado la petición, esa es la regla general. En casos muy excepcionales, si la ley lo autoriza, se entiende que se ha concedido. Pero eso es absolutamente excepcional. O sea, la regla es, si yo interpongo un recurso jerárquico y no se me contesta en un plazo determinado, o incluso hago una petición y no tengo respuesta, no solo un vía de recursos, sino una simple petición a la administración, una reclamación, por ejemplo, de una responsabilidad patrimonial de la administración, una cantidad, y la administración no me contesta, entonces en un plazo determinado yo puedo acudir directamente, aunque no exista resolución, ni siquiera la primera. Excelente. Pero es peculiar, parece en todas las administraciones, el ser reacio a revocar sus propias decisiones. Uno claro. Suele ser localista y pensar, bueno, es un caso particular de República Dominicana. Hay una tendencia, el porcentaje es elevado de casos, la gran mayoría en la que no se cambia el criterio. O sea, si hay un error evidente, pues sí lo va a hacer la administración profesional y no tiene... Pero en principio los criterios se mantienen y por eso esa vía del silencio es muy eficaz también, porque si no los temas podrían dilatarse. Evidentemente. Magistrado, vamos a continuar con esta cátedra jurídica en la Z, luego de esta pausa comercial que realizaremos y regresamos en breve. Estamos con el magistrado Santiago Soldevila, quien es magistrado de la Audiencia Nacional especializado en temas contenciosos administrativos. Continúe ahí y regresamos en breve. Continuamos en Cátedra Jurídica en este española. Queremos ahora, magistrado, hacer tal vez un tránsito hacia el derecho constitucional. Y vemos en su biografía que fue letrado del Tribunal Constitucional. Nos gustaría saber qué lo motivó, qué lo movió, siendo un juez de carrera, con muchos años ya de experiencia, dar ese paso tan importante a ser letrado del Tribunal Constitucional. Bueno, esa es una etapa que yo valoro muy positivamente, una etapa de mi vida profesional que para mí fue muy importante. Es la única vez que yo no he ejercido funciones jurisdiccionales. O sea, durante ese tiempo, casi 5 años, no dicté sentencias, sino ayudaba o colaboraba, también lo tienen ustedes en la República Dominicana esta figura, con los magistrados, hacíamos borradores, proyectos, pero quien toma la decisión, quien delibera, son los magistrados del Tribunal Constitucional. Es la primera vez y la única que yo he estado fuera de las funciones estrictamente jurisdiccionales. Y eso me llega en un momento interesante de mi vida. Yo tenía en aquel momento 33 años. Es una edad en la cual todavía no has alcanzado una plenitud, pero ya tienes una formación previa, tienes una experiencia, y fue una gran oportunidad. Fue una gran oportunidad porque tuve el privilegio de trabajar con magistrados de muy alto nivel, muy alto nivel, con unos medios excepcionales, con una biblioteca enorme, con un servicio de documentación de primer rango, y con tiempo para reflexionar y para sacar los asuntos, ¿no? Eso fue verdaderamente una etapa que yo recuerdo con mucho cariño y a la que le debo mucho en mi formación. Fue muy instructivo. Magistrado, para un poco, tal vez, jugar la pedagogía en este programa, conocemos que hay varios sistemas de control de la constitucionalidad, de someter o de hacer cumplir la Constitución en los países. El modelo austríaco, de sistema concentrado, de la Constitución, diseñado y pensado por Hans Kelsen, el modelo americano de control difuso y los países que se inscriben en este modelo mixto, como es el caso de la República Dominicana, que delega ese control tanto a los jueces ordinarios como también retiene el Tribunal Constitucional esa facultad, esa prerrogativa de declarar inconstitucional cualquier ley que sea parte del texto constitucional dominicano. Quisiera que nos explicara un poco cómo funciona el modelo español y en cuál de estos esquemas se inscribe. Sí. Bueno, nosotros tenemos un órgano específico, que es el Tribunal Constitucional, que es el órgano que tiene la competencia, lo que denominamos el legislador negativo. O sea, el Tribunal Constitucional es el único órgano con competencia para declarar la nulidad de una ley. Un juez ordinario no puede hacerlo. El juez ordinario, cuando se encuentra con una ley que en su opinión vulnera la Constitución,
lo que tiene que hacer es plantearle al Tribunal Constitucional la pregunta, lo que llamamos un procedimiento de cuestión de inconstitucionalidad, si esa ley es o no es ajustada a la Constitución. Y magistrado, y eso se cumple, como decimos nosotros aquí, de manera estricta, inclusive cuando se viola los derechos, el catálogo de derechos fundamentales de la Carta Constitutiva de la Unión Europea. Vamos a ver, en la relación con la Unión Europea es singular, porque ahí coincide, es un problema muy interesante, porque ahí coinciden dos ordenamientos jurídicos, el ordenamiento jurídico nacional estricto, la Constitución, y la normativa europea. La normativa europea se rige por un principio fundamental, es el principio de primacía, es decir, el derecho europeo se aplica con prioridad al derecho nacional, al derecho interno. Entonces nos podemos encontrar en un caso en el cual el juez tenga una duda, y la duda sea la siguiente: esta ley que tengo que aplicar puede vulnerar la Constitución, pero también puede ser contraria a una norma europea, no solo en derechos fundamentales, sino cualquier materia. Entonces, el juez, ¿qué hace? ¿A qué tribunal acude? Porque tiene la duda respecto de las dos vertientes. La respuesta del Tribunal de Justicia, cuando se plantea este caso, que fue un caso en Francia, cuando se plantea por primera vez, el Consejo de Estado francés, le dice: mire, puede hacer lo que considere oportuno. Lo puede plantear al Tribunal Constitucional primero y luego, en función de la respuesta, plantearlo ante el Tribunal de Justicia. Ahora bien, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, lo que no puede ser es que la respuesta del Tribunal Constitucional contradiga lo que va a decir el Tribunal de Justicia. Con lo cual, en la práctica, el juez que tenga esa duda, lo más conveniente, lo más razonable es que primero pregunte al Tribunal de Justicia ¿cuál es su parecer respecto? ¿Cuál es su parecer respecto del ajuste? Perfecto. Y entonces, si le dice que no hay problema, entonces plantea el tema al Tribunal Constitucional. Muy interesante. Si el Tribunal de Justicia le fija un criterio, debe prevalecer. Magistrado, ¿esto no crea la cosa de constitucionalidad, este sistema centralizado, concentrado de control de la constitucionalidad, no ha generado grandes entaponamientos en la administración de la justicia constitucional en España? Bueno, la justicia constitucional, es que el problema español es que el Tribunal Constitucional conoce diferentes procedimientos. Hemos hablado de la cuestión de inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad procede única y exclusivamente de dudas que tienen los jueces en un asunto concreto. Tienen la duda de que la ley que tienen que aplicar es o no ajustada a la Constitución. En ese momento tienen que paralizar el procedimiento que tienen que resolver, oír a las partes sobre esa duda y plantearle la pregunta al Tribunal Constitucional. Eso es un procedimiento. Pero el Tribunal Constitucional también puede conocer de la constitucionalidad de una ley por el llamado recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad lo puede interponer una limitada grupo para poder hacerlo. Son 50 diputados, 50 senadores, el defensor del pueblo, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas cuando la norma afecte a las competencias de las comunidades autónomas. Esto es quienes están legitimados para accionar, ante el Tribunal Constitucional. O sea, que no un particular. Los particulares no tienen el derecho de acción. El particular tiene otro derecho, pero no puede interponer un recurso para que el Tribunal Constitucional se pronuncie de manera abstracta, fuera de un caso concreto, sobre la ley. Es decir, publicada una ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado, que es la periódico oficial, y la publicación determina la vigencia de la ley, un ciudadano, porque no le guste la ley o porque tenga dudas de que esa ley sea inconstitucional, no tiene legitimación para ir al tribunal. Explicaré cuándo la tiene, pero en abstracto, es decir, porque en la ley tengo dudas, entonces no lo puede hacer. Sí lo pueden hacer 50 diputados, 50 senadores, defensores del pueblo. Eso sí tiene legitimación. Entonces, ¿cuándo? Y ahí se abre la siguiente pregunta. ¿Tiene el ciudadano común la legitimación para actuar ante el Tribunal Constitucional? En el recurso de amparo. Okay. Entonces, ¿qué es el recurso de amparo? El recurso de amparo es un recurso individual que tiene un ciudadano o una persona jurídica cuando en un asunto concreto entiende que la administración primero, normalmente, y el tribunal que ha revisado la actuación administrativa, o un tribunal que ha dictado en materia penal, por ejemplo, o ha impuesto una pena, sin intervención de la administración en la jurisdicción penal, ha vulnerado uno de los artículos que garantizan los derechos fundamentales. O sea, en España los derechos fundamentales están garantizados por los artículos 14 a 29 y 32 de la Constitución. Solamente ese es el catálogo de derechos fundamentales. Si un tribunal
en la aplicación del caso, la resolución del caso que tiene pendiente, ha vulnerado, en opinión de la parte que está en ese procedimiento, uno de esos artículos, un derecho fundamental, puede, en última instancia, agotando la vía judicial hasta el Tribunal Supremo, si no ha obtenido una respuesta satisfactoria, puede acudir al Tribunal Constitucional. Y con eso enlazo con la pregunta anterior. Es decir, es el cúmulo de los tres procedimientos lo que ha generado un retraso en el Tribunal Constitucional. Entonces, no hay en esos casos de amparo una acción directa ante el Tribunal Constitucional, no, sino que se plantea ante... Siempre subsidiario. Perfecto. Siempre La República Dominicana tenemos el sistema de protección de los derechos fundamentales, tenemos un catálogo bastante amplio de derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales, se incluyen como derechos fundamentales. Y cada ciudadano puede accionar cuando se entiende o cuando entiende que su derecho fundamental ha sido lesionado y el tribunal competente va a ser el más afín al derecho fundamental violado. De manera que puede conocer un amparo el juez penal, puede conocer el juez del Tribunal Superior Administrativo, puede conocer un juez civil, es decir, la amplitud de posibilidad de competencia para conocer de los amparos es bastante variada. Y ya luego la decisión de esos jueces son revisables ante el Tribunal Constitucional. Bueno, el juez español sí tiene la obligación de tutelar los derechos fundamentales, eso sí. Es decir, solo en el caso de que vulnere el derecho fundamental, es decir, la parte perfectamente le alega al juez, oigan, yo tengo derecho a esto porque en caso contrario se vulneraría el principio de igualdad o se vulneraría la tutela judicial efectiva si no me admite este recurso. O sea, los derechos fundamentales se alegan ante el juez nacional. El problema es en el caso de que el juez nacional no atienda a esa reclamación y diga no se ha vulnerado su derecho fundamental. En última instancia puede acudir al Tribunal Constitucional, que es el que fijará la doctrina. Pero aquí tiene, conforme entiendo, que seguir el curso de la vía judicial. Entonces ya como revisión. Y en último grado va al Tribunal Constitucional. Al principio, en los años 80, cuando empieza a funcionar el Tribunal Constitucional, se admitían muchos amparos, prácticamente todo se admitía. ¿Qué pasó? Pues que bloqueó el propio Tribunal Constitucional. La real trascendencia. Entonces, eso generó un retraso importante en asuntos importantes, porque había que atender el recurso de amparo. Entonces, se modificó la ley y entonces vamos hacia un amparo objetivo. Amparo objetivo significa que el tribunal decide cuándo se admite o no. Entonces, ¿cuándo se admite? Cuando tenga un interés constitucional determinado, interés constitucional objetivo. Entonces es cuando el tribunal quiera fijar doctrina, quiera rectificar una doctrina que ya ha establecido y quiera modificarla, o sea, una materia absolutamente nueva, entonces el tribunal lo admite, pero el porcentaje de admisión en estos recursos de todas las demandas que se presentan ha caído drásticamente. ¿Y cuáles son más o menos los criterios que toma el Tribunal Constitucional para admitir a trámite esos expedientes? Son cuestiones nuevas, son cuestiones en las que se quiera modificar una doctrina existente, cuestiones que se considere que tienen una especial trascendencia social. Entonces el tribunal de una manera tiene que motivarlo, tiene que justificar, no es un criterio porque le parezca bien, sino tiene que explicar por qué, pero son ese tipo de razonamientos. La admisión en estos momentos del recurso de amparo se ha convertido en algo excepcional, porque se considera, es un argumento sólido, que después de 40 años de jurisprudencia constitucional, pues los tribunales ordinarios tienen ya suficiente material para poder tutelar correctamente los derechos fundamentales en diferentes instancias. Hay que tener en cuenta que en muchos países no existe el derecho, donde hay jurisdicción concentrada, donde hay tribunal constitucional, no existe el derecho de amparo. En España se consideró que era necesario por una razón política. La razón política fue la transición de un régimen de dictadura a un régimen democrático. Entonces, claro, el problema era que tenía que existir una referencia para que la judicatura en aquel momento, que no existió una depuración de la carrera judicial, sino los jueces que servían bajo un régimen siguieron sirviendo bajo el otro, pero que tuvieran una referencia de lo que implicaba el cambio constitucional. Magistrado, me surge aquí la duda respecto a la forma en que se manejó el caso del referéndum de Cataluña. El 1 de octubre de 2017 se celebró el famoso referéndum de Cataluña y cuando se lleva al Tribunal Constitucional declara
este referéndum inconstitucional. Nos gustaría que nos hablara un poco, nos pusiera en contexto cuáles fueron las motivaciones que tuvo el Tribunal Constitucional para dar esta decisión y cuál es su opinión respecto a ese fallo. Sí. Vamos a ver, el tema catalán es un tema complejo. Es un tema que tiene una vertiente jurídica, una vertiente política. Lo que hay que decir es lo siguiente. Ese referéndum del 1 de octubre, desde el punto de vista estricto de la legalidad, desde un punto de vista estrictamente jurídico, estaba totalmente viciado. Estaba totalmente viciado porque la Constitución española prohíbe, en su artículo 2, expresamente, un referéndum de esa naturaleza. O sea, no cabe un referéndum de autodeterminación. Además, se complicaba la situación porque el Parlamento catalán había dictado unas leyes, lo que llamaban las leyes de desconexión, que permitían o que fueron la base legal para adoptar ese referéndum, pero el Tribunal Constitucional expresamente las había marginado, había dicho que no eran procedentes y había requerido, además, expresamente a las autoridades catalanas para que no aplicaran esa normativa. Entonces, claro, no había base legal, no solo no había base legal, sino que es que expresamente se les había dicho que no se podía hacer eso. Entonces, ese es el problema jurídico que determina luego, obviamente, pues la nulidad de lo actuado desde un punto de vista estrictamente jurídico. Desde un punto de vista político, pues depende con quién hable usted. Si usted habla con los partidarios de hacer el referéndum, le dirán que es una petición del pueblo que se había manifestado en ese sentido, y lo cual pues es un dato objetivo. Hubo unas manifestaciones públicas durante 5 años, del año 2012 al año 2017, en favor de ese referéndum, que los resultados electorales de los partidos que abogaban por el referéndum pues avalaban esa posibilidad. Si habla desde otro punto de vista, pues le dirán, mire usted, la Constitución española es una Constitución no militante, es una Constitución muy abierta, no hay ningún problema en que un partido se proclame independentista, es decir, la Constitución permite los partidos independentistas. Lo que se prohíbe en el sistema constitucional español es un partido violento. Es decir, si usted quiere conseguir la independencia, hay mecanismos legales para que usted se presenta a las elecciones, usted obtiene una mayoría, y para convocar un referéndum de autodeterminación sería necesario modificar la Constitución por un procedimiento rígido, por un procedimiento muy complicado, unas mayorías cualificadas que exigirían de entrada el acuerdo de los dos grandes partidos. Entonces, si usted quiere hacer ese referéndum, bueno, tiene una vía legal, pero que es muy complicada. O sea, lo que no admite la Constitución es que lo haga usted unilateralmente. Pero sí le permite expresarse en ese sentido, le permite pedirlo. De hecho, hay una experiencia del Partido Nacionalista Vasco anterior, en el cual efectivamente siguieron ese camino, obtuvieron una respuesta negativa de parte del Congreso de los Diputados, aceptaron esa decisión y allí terminó el tema. Pero magistrado, ese caso no se quedó ahí, porque hubo secuelas, hubo condenas por esas actuaciones, y hoy en el contexto que vive España, una España bastante dividida en términos políticos, que no ha permitido ratificar al nuevo jefe de gobierno, el actual funge en calidad de interino. Sí. Se ha discutido un acuerdo para lograr los apoyos necesarios de esa ratificación, y se habla dentro de esos acuerdos de una amnistía. Yo quisiera que usted nos enfocara desde el punto de vista jurídico si esta figura cabe dentro del ordenamiento jurídico español. Bueno, ese es el gran tema de debate que tenemos en este momento en España, y hay posiciones encontradas. Hay quien sostiene que en ningún caso y bajo ningún concepto cabe la amnistía en el sistema constitucional español vigente. Nosotros dictamos una ley de amnistía fundamental, que fue básica para poder garantizar la transición política, en el año 1977. Claro, la Constitución es un año después, es claro, del año 1978, claro. Entonces, esa ley de amnistía fue fundamental para poder garantizar la participación de todos los partidos, de garantizar que nadie entraba con manchas, máculas, antecedentes penales, reproches por conductas sancionadas bajo la legislación anterior, dado que había un cambio democrático. Esa ley fue incuestionada, esa ley se considera que efectivamente fue una ley clave, una ley fundamental. Entonces, como digo, hay partidarios de decir, no, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque la Constitución no lo contempla. De hecho, en los debates parlamentarios de la Constitución se discutió si la Constitución debía consignar un artículo dedicado a la amnistía.
y se decidió que no. Se decidió que no, y ahora veremos el otro punto de vista. Los que sostienen que no cabe, se discutió y se dijo que no cabía. Okay. Que no cabía, que no era necesario introducirlo en la Constitución, y sin embargo sí se introdujo los indultos. Okay. Es decir, hombre, si deciden que hay indultos y deciden que no hay la amnistía, la consecuencia lógica es que no cabe la amnistía. Pero claro, el derecho, pues bueno, la posibilidad de opinar y de tener opiniones contradictorias, pues es una de las características. Entonces hay quien sostiene lo contrario. Dice, mire, en primer lugar, no se prohíbe en la Constitución. Si se prohibiera en la Constitución no hay discusión, pero eso no está prohibido. El hecho de que no esté regulado significa simplemente que el constituyente decidió no pronunciarse sobre ese tema y dejarlo en manos del legislador. Entonces, el legislador tiene una capacidad general para legislar, tiene la Constitución, o sea, los artículos de las Cortes Generales, pues no tiene límite el legislador para legislar. El único límite es que vaya en contra de valores o de principios constitucionales. Entonces, quien sostiene esta posición dice, la amnistía no va en contra de ningún valor ni de ningún artículo de la Constitución, no está prohibida por la Constitución y no vulnera ningún principio. Desde el otro punto de vista le dicen, no, mire usted, sí vulnera principios, porque vulnera el principio de igualdad entre todos los españoles, etc. Bueno, ¿y no hay precedentes cercanos que puedan servir para orientar esa interpretación? Vamos a ver, a nivel europeo sí hay precedentes, o sea, que decir, en el siglo XXI, países como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, han dictado amnistías. Hay como unas 20 amnistías que se hayan dictado en el siglo XXI en estos países. Es verdad que la gran mayoría de los que he citado, en su Constitución autorizan la amnistía, con lo cual ahí no hay discusión, porque si la Constitución dice que cabe, cabe. O sea, es decir, no hay preceptos inconstitucionales dentro de la Constitución. Obligación de interpretarlo lógicamente. Pero también es verdad que en Alemania se han dictado leyes de amnistía y en Alemania no está previsto en la Constitución. Alemania sería el caso como el español. Ni hay prohibición ni hay previsión. Y han dictado, y el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay ningún problema por los argumentos que sostienen en España los que son partidarios de que sí cabe la amnistía. Entonces, el debate está ahí. Evidentemente, una ley de amnistía tiene un fuerte contenido político. Quiero decir, desde el punto de vista jurídico, pues bueno, pues se puede sostener una tesis, se puede sostener otra tesis. Lo que es evidente es que si la amnistía, se llega a la conclusión de que la amnistía cabe, si se llega a esa conclusión, lo que es evidente es que está sujeta a condiciones. Fundamentalmente dos. Una, que trate de resolver un asunto de la mayor importancia, porque la amnistía, por definición, supone remover cuestiones que ya han sido decididas o evitar que se produzcan situaciones que teóricamente irían en un sentido de condenas, etc., ¿no? Por lo tanto, tienen que ser asuntos de la mayor importancia. Y la segunda condición es que la amnistía se tiene que otorgar para reforzar los valores constitucionales. Es decir, la amnistía debe suponer un reconocimiento, pues que ha habido un malentendido, que no se ha gestionado una cuestión correctamente, y sobre esa base... Que ahí es donde estaría quizá la mayor dificultad. Es ahí donde está la gran dificultad, ¿no? Es decir, cómo se articula eso, y el compromiso de todos, es lo que ocurrió en el año 77, de fortalecer, allí no había constitución en el 77, pero el compromiso era establecer un régimen constitucional y se hizo. Entonces, el sentido de otorgar una amnistía es fortalecer los valores constitucionales adoptando medidas legislativas que puedan modificar el sistema de organización territorial que tiene España, pero dentro de la Constitución. Entonces, el modelo que pudiera dar lugar a concretar esa amnistía debería estar seguido de la aprobación de una ley, o el presidente tiene facultades para emitir un decreto de amnistía. Tiene que ser una ley de las Cortes Generales en las que se adopte. Lo deseable es que una ley de amnistía se adopte con un consenso amplio. En todo caso, legalmente se puede adoptar con una mayoría absoluta, porque es una ley cualificada, una ley orgánica, pero vamos, desde el punto de vista de la legalidad, basta con una ley, con una mayoría absoluta del Congreso. El Senado la puede revisar. En este caso, dado el reparto de fuerzas políticas, lo normal es que el Senado dijera que esa ley no la revocara, vamos, no la convalidara,
volvería al Congreso y el Congreso toma la decisión final. O sea, desde el punto de vista de la estricta legalidad es necesario una ley con mayoría absoluta. Magistrado, interesantísimo el tema, esta sección, esta parte de Derecho Constitucional, pero hay muchos temas más que abordar, sobre todo de su experiencia en el Tribunal General de la Unión Europea, de lo que vamos a hablar en la siguiente sección. Estamos con el magistrado Santiago Soldevila, magistrado de la Audiencia, ascendió a esa posición, que entiendo es una posición bastante distinguida, y si durante el tiempo que estuvo en ese tribunal hubo uno que otro caso que le marcara de forma significativa. Sí. Vamos a ver, el acceso al Tribunal General en la época que estaba yo, tanto el Tribunal General como el Tribunal de Justicia, había un juez por cada estado. Y da igual la población de los estados, es decir, hay un dato llamativo: Alemania tiene más de 80 millones de habitantes, tiene un solo juez; Malta tiene 300.000 habitantes y tiene un juez también. Entonces, un juez por estado. Ahora el Tribunal General, después de una reforma que ya se hizo cuando yo ya estaba fuera, tiene 2 jueces por estado. Había una carga de trabajo muy grande, entonces decidieron aumentar el número de jueces. ¿Quién nombra a los jueces? Los jueces los nombran el conjunto de todos los estados, por unanimidad. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Los gobiernos de los estados, cada gobierno, tiene que convocar un concurso público ofertando la plaza. Se nombra un comité de selección, el comité de selección elige varios nombres y se los propone al gobierno. El gobierno elige uno y lo comunica a las instituciones europeas. Entonces, el candidato tiene que pasar un control técnico, un comité del artículo 255, se llama el comité 255, porque lo regula el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Está compuesto por personalidades jurídicas de los diferentes estados. Son 7 miembros, o son expresidentes o presidentes de tribunales constitucionales, magistrados de jueces supremos, Consejo de Estado, en fin, de cualquier de los distintos países de la Unión, y evalúan la trayectoria del candidato, evalúan su conocimiento de los idiomas, fundamentalmente inglés y francés, porque la lengua de trabajo del tribunal es el francés. O sea, el francés es una lengua importante, es curioso, pero es la única institución en el mundo que tiene como lengua de trabajo exclusiva el francés. Es una cuestión que el francés, pues, fue la lengua de la diplomacia y es una lengua importantísima. No, en el caso nuestro, la base de nuestro derecho es un derecho francés. Es francés, pero ha ido decayendo su influencia en favor del inglés. Pero en el Tribunal de Justicia es la única lengua de trabajo. Todas las lenguas son oficiales, es un tema curioso. Todas las lenguas son oficiales, cualquiera se puede dirigir al tribunal en su idioma, y las vistas orales se celebran en el idioma elegido por la parte, en español, en francés, en alemán. Pero claro, los jueces, cuando trabajan en la vida interna del tribunal, tienen que tener una lengua común, porque si no sería imposible, sería exigir a los jueces que conocieran todas las lenguas de todos los estados, serían 23 lenguas oficiales. Es imposible, ¿no? Entonces, una es el francés. Entonces, el tribunal, este comité, evalúa los conocimientos en francés y también en inglés, porque el inglés se utiliza ampliamente, ¿no? Entonces, las dos, y su experiencia profesional. No es un examen de universidad, es decir, dígame usted el concepto. No, se trata de valorar la madurez de razonamiento del candidato, se trata de valorar su trayectoria profesional. Se exige un mínimo de años para poder acceder a este puesto, que haya sido juez en órganos colegiados relevantes, en fin, una trayectoria completa. Entonces, cuando el comité da el visto bueno, el comité decide que el candidato es un buen candidato, pasa el nombre al Consejo de la Unión Europea, están representados todos los gobiernos de la Unión Europea, y por unanimidad nombran al candidato. El tremendo filtro. Aquí veo que trataba temas distintos a los que usualmente manejaba, esencialmente temas de competencia. ¿Cómo fue esa experiencia con estos temas de derecho a la competencia, que tiene una complejidad y una dimensión económica distinta al resto de los temas que usted manejaba en sus experiencias anteriores? Bueno, en parte. O sea, yo antes de ir al tribunal, que fue uno de los puntos que se consideró para nombrarme, veía en la Audiencia Nacional asuntos de competencia. Okay. Lo que ocurre es que, evidentemente,
ocurren dos factores. Uno, a nivel nacional no es comparable a lo que tenemos en la Unión Europea, es decir, los asuntos de la Unión Europea tienen una envergadura económica muy superior a lo que puede ser cualquier Estado, pero España o cualquier otro Estado. Y por otra parte, en España, en ese momento, el derecho de la competencia es cuando empezaba a florecer. En España, la primera ley de competencia es de 1963, pero es un periodo inerte. Claro. La primera ley importante de competencias del año 1989. Pero los primeros asuntos verdaderamente importantes de competencia empiezan a partir de un año, que es el año 1997, en el que hay un proceso de liberalización del sector público. Entonces pasan los asuntos, es cuando es el fin de los monopolios. Entonces, claro, entra la competencia. Y a partir de ahí, pues 2, 3 años, 4 años después, es cuando llegan los pleitos a los tribunales, y es en el principio del siglo XXI cuando el derecho de la competencia en España emerge de verdad, el derecho a la competencia de verdad. Antes eran algunas cuestiones menores, pero bueno, se veía algo, eso es una ligera experiencia. Pero cuando llego al Tribunal General ya me encuentro con un nivel diferente, aquello era ya un nivel muy importante, y para mí fue una experiencia absolutamente gratificadora. De los casos que usted pudo o tuvo la oportunidad de ver y que pueda hablar de forma pública, ¿cuáles fueron los casos que marcaron quizá precedentes importantes para el derecho de la competencia en la Comunidad Europea? Sí, hubo algunos casos interesantes, por ejemplo, un caso de cartelización en Holanda, en el cual allí lo que se planteaba era que eran varias sociedades las que ejercían el control de las sociedades colusorias. Entonces no era una sola sociedad, sino que eran varias. Entonces había que valorar si efectivamente en la participación de la sociedad matriz con las sociedades filiales existía ese control, ¿no? El control que puede existir en la relación de la sociedad filial con la sociedad matriz. Luego también en tema conexo con competencia, las ayudas de Estado. Las ayudas de Estado es un tema también muy sensible. Tuve que participar en temas de ayudas de Estado a la agricultura en Francia. Es un sector especialmente sensible y protegido, ¿no? Para Francia la ayuda a la agricultura es muy importante. Y otros asuntos variados, porque el Tribunal General, como su nombre indica, pues es el general. Hay que decir, es el que asume y cada vez asume más competencias en materias un poco heterogéneas. Por ejemplo, en propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una materia importante. Materia de funcionarios de las instituciones europeas, también tiene un núcleo importante de competencias. Magistrado, ¿y las decisiones de ese tribunal son recurribles ante algún otro órgano? Son recurribles ante el Tribunal de Justicia. El nombre. Hay una cuestión terminológica que se confunde siempre, pero a niveles profesionales, vamos aquí a aclararlo. Claro, aprovechemos. Que hay que ver el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea. Cuando hablamos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que estamos hablando es no estamos hablando de un órgano judicial, estamos hablando de una institución. En el derecho europeo, en la organización política de la Unión Europea, lo que se habla son de instituciones. Por ejemplo, el Parlamento es una institución, el Consejo es una institución que equivaldría al Gobierno, la Comisión es una institución que equivaldría a la Administración, se separa Gobierno y Administración. El Tribunal de Justicia pues es el Poder Judicial, también tiene rango de institución el Defensor del Pueblo, el Banco Central Europeo. Entonces, el Parlamento, como he dicho, entonces el nombre de la institución, del aparato administrativo que engloba el Poder Judicial se llama Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los órganos judiciales que están dentro del tribunal son dos. El Tribunal de Justicia, sin la coletilla de la Unión Europea, y el Tribunal General, también aséptico, sin ser de la Unión Europea. Cuando decimos de la Unión Europea, hacemos referencia técnicamente a un aparato administrativo. Cuando no utilizamos esa terminología de Tribunal de Justicia, es el órgano de máximo rango. Debo destacar que Tribunal de Justicia es la traducción española. En España no utilizamos el concepto que se suele utilizar en Latinoamérica de corte. O sea, en Latinoamérica distinguen entre corte y audiencias o tribunales. La corte es una palabra que se reserva para el máximo órgano jurisdiccional. En España no. En España nosotros hablamos del Tribunal Constitucional y hablamos en la traducción del Tribunal de Justicia, pero en la versión francesa, por ejemplo, ellos hablan de la Cour.
La CUR es la Corte. En la República Dominicana, los colegiados, la Corte de Apelación, la Suprema Corte de Justicia, claro, como órganos colegiados. Nosotros no utilizamos la palabra Corte, o sea, tenemos una palabra española, pero no se utiliza tribunal para los órganos de máximo rango. Y un grado inferior sería la audiencia. Pero el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, tienen ese nombre. Magistrado, quisiera que abordemos ahora un poquito de la experiencia que lo trae a la República Dominicana. Es hablar del procedimiento en materia de derecho a la competencia, y entiendo que tuvo la oportunidad de revisar la ley dominicana. ¿Qué le parece en su evaluación el procedimiento que se sigue para aplicar sanciones en materia de competencia en la República Dominicana en el marco de la ley 42-08? Bueno, hemos estado en una sesión intensa esta tarde y hemos visto... y ahora nosotros aquí, en esta otra sesión importante de una cátedra a nivel nacional. Comparativamente, pues hemos hecho un análisis comparado de... No solo, en este caso era de la República Dominicana, Paraguay, porque el otro ponente era de Paraguay, y España y la Unión Europea, ¿no? Hemos visto pues algunas diferencias, pero esencialmente hay una coincidencia en algo importante, es que las sanciones que se imponen en materia de derecho de la competencia son sanciones económicamente importantes. Entonces, las normas de procedimiento tienen que ser muy respetuosas con el derecho de defensa. Ese es uno de los temas que se ha tratado, por ejemplo, cuando hay una acción de investigación, cuando los funcionarios de la autoridad de competencia, de la comisión, tienen que hacer una inspección en un local, pues tienen que ir proveídos con un mandamiento judicial. El procedimiento tiene que ser contradictorio, tiene que ser muy preciso cuando se dicta una orden de investigación, exactamente qué es lo que se va a investigar, que las partes tengan la posibilidad de proponer prueba, de hacer alegaciones respecto de la acusación que se le formula, que la acusación sea muy clara. Es decir, los principios generales del derecho penal se aplican al procedimiento administrativo sancionador. Y así lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para los países latinoamericanos que son signatarios de esa convención, que deben aplicarse al procedimiento administrativo sancionador las reglas del derecho penal que le sean aplicables. Claro. En ese orden, magistrado, me gustaría que aprovechar la oportunidad de que usted está aquí, que tiene un conocimiento tan amplio de estos temas, que nos hiciera una especie de comparación en las estructuras que están a cargo, primero de perseguir y luego de tomar la decisión respecto a esas investigaciones. En la República Dominicana tenemos la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es un órgano colegiado, y la Dirección Ejecutiva. Se le asigna a la Dirección Ejecutiva la función de instruir, de investigar y de presentar la acusación ante el Consejo, que funge como una especie de tribunal administrativo de primera instancia, que es quien luego valora las pruebas e instruye o toma la decisión si hay pruebas suficientes. ¿Cómo funciona en España? Y si le cabe la oportunidad, algún tipo de sugerencia para mejorar el procedimiento y la conformación de los órganos de competencia de la República Dominicana. No, el procedimiento es similar. Es decir, nosotros tenemos, lo llamamos Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, acrónimo CNMC, lo que utiliza la palabra que se utiliza, el acrónimo, es un órgano independiente, es lo que llamamos una administración independiente, es decir, el nombramiento se hace por un periodo de 5 años, con lo cual no coincide con las legislaturas, que son de 4, eso se da una independencia a los miembros del Consejo, tienen autonomía presupuestaria, tienen un nivel de independencia muy alto y medios suficientes. Vale decir también para la audiencia que en la República Dominicana por igual. En la República Dominicana tienen una gran independencia. Una parte de los miembros son designados por el Senado de la República y otra parte por la Cámara de Diputados, y son inamovibles por el tiempo de su designación, que son 5 años. Sí, bueno, es muy parecido. Pues la cuestión es simplemente pues el que se le dote de los medios para poder hacer efectivo el trabajo. Esa es la gran cuestión. De los medios y que puedan llevar adelante una investigación que es compleja, porque como se ha dicho al principio, pues tiene vertiente económica, tiene vertiente jurídica, entonces hay que compaginar todos los elementos para poder dictar resoluciones motivadas, que sean coherentes, que sean sólidas. Y eso no es fácil. ¿Y cómo se llama el órgano que realiza la investigación en los casos de competencia en España? Es la Dirección de Competencia. Perfecto. Hace la investigación, una especie de fiscal, y presenta su acusación. En estos casos suele haber cierta complicación,
de cara a esta garantía de la publicidad del proceso y de la transparencia, porque muchas veces están en juego secretos comerciales o de Claro, patentes. claro. ¿Cómo de alguna manera llevar un equilibrio entre ese derecho a la publicidad y acceso a la información de lo que se está discutiendo en un tribunal de competencia y esos derechos también de reserva que deben preservarse en el ámbito de la protección de los secretos comerciales y los derechos de patente Sí, y otros afines? eso es uno de los grandes temas que se plantean desde el punto de vista de procedimiento en los temas de competencia. Porque hay empresas que se personan en los procedimientos judiciales simplemente para obtener los datos. Es decir, importante saber lista de clientes, estrategias comerciales, en fin. Entonces se personan diciendo, no, yo mi derecho a la tutela judicial efectiva, la garantía del proceso debido, yo tengo que conocer exactamente toda la información. En realidad no es así, en realidad lo que quieren es obtener la información. ¿Cómo se resuelve esto? De una manera muy casuística. La palabra equilibrio que ha sido pronunciada es fundamental. Por un lado, tiene que garantizarse el secreto comercial, por otro lado, tienen que garantizarse efectivamente los derechos de defensa. Entonces, lo que se hace en sede judicial es que cuando llega el expediente administrativo, cuando llega el expediente de la autoridad, el expediente tiene lo que es la parte pública, los documentos que son públicos y luego unos documentos que están declarados confidenciales por esta razón. ¿Qué es lo que se exige? Pues que al lado del documento confidencial se indique brevemente la razón por la que es confidencial. Contiene datos de negocio o porque muy breve, porque claro, si se explica todo ya deja de ser confidencial. Evidentemente tiene que ser una noticia. Con lo cual, la parte afectada lo que tiene que hacer es dirigirse al tribunal y decirle, yo quiero tener acceso a este documento y explicarle al tribunal, intentar convencer al tribunal de la razón por la que ese documento es pertinente para su derecho de defensa. Si no hace ese análisis, el tribunal rechazará inmediatamente la petición. Si hace el análisis y el tribunal se convence, dice, no, sí, efectivamente esto es razonable, entonces lo que hace antes de pedir el documento es decirle a la autoridad, hágame una versión censurada del documento. A lo mejor eso es un documento que a lo mejor lo que le puede afectar a esa parte que ha recurrido es una línea, no el documento entero. O se pueden tachar determinados datos económicos. Entonces se procura, por esa vía de versiones censuradas, por esa vía de precisar más el contenido del documento por parte de la autoridad de competencia, resolver el tema. Claro, la parte tendrá que decir, no, esa información que me da sigue siendo ineficiente porque yo necesito más información. Dígame por qué necesita más información. Entonces es un toma y daca, pero que suele ser eficaz. Ese sistema suele ser eficaz. Al final, si se trata de una resolución sancionadora, pero esto ya es en última instancia y en mi vida profesional nunca me ha ocurrido, ¿no? Pero si se trata de una resolución sancionadora, efectivamente la resolución de la autoridad contiene un elemento confidencial que es determinante de la sanción, pues al final tendrá que hacerse público. Magistrado, en la experiencia incipiente que tenemos en la República Dominicana, el derecho a la competencia, en términos reales, aunque existe en constituciones anteriores, intentos de leyes especiales, incluso en el Código Penal se prevé aún, es un código de inicio casi de la República, en sanciones específicas para ciertas prácticas anticompetitivas. Sin embargo, en la práctica es nueva la institución, muchos ni siquiera comprenden cuál es su finalidad. Y nos gustaría que nos abone su experiencia en términos de impacto para mejorar el mercado, y aunque muchos especialistas no les gusta vincularlo al consumidor, pero de alguna manera también el consumidor se beneficia cuando el mercado funciona de manera apropiada. En su experiencia, ¿de qué manera el derecho de la competencia impacta para el mejor funcionamiento de los mercados y asimismo hacia los consumidores? Sí, o sea, el derecho de la competencia es esencial para la defensa del consumidor. La evaluación del derecho de la competencia, el sentido del derecho de la competencia es favorecer al consumidor, que el consumidor tenga el mejor producto al menor precio y con la mejor tecnología. Ese es el objetivo del derecho a la competencia. Y por lo tanto eso es esencial. Entonces, piensen en la Unión Europea. La Unión Europea hoy es una organización política completa
y cada vez más, o sea, cada vez tiene más competencias, cada vez tiene más penetración en muchas materias. Pero el origen de la Unión Europea es un mercado común, es un mercado interior luego, entonces es fundamental. O sea, es decir, y el derecho a la competencia es lo que permite efectivamente tener un producto. Porque si las empresas no tienen incentivos para mejorar, se van a estancar, tienen unos beneficios estables, pues si tiene un beneficio estable, pues vende su producto, vive bien y no tiene por qué mejorar. Si tiene un competidor, ese competidor le va a obligar a lo mejor a bajar el precio para vender más, le va a obligar a invertir en tecnología, le va a obligar a mirar las estrategias, a segmentar sus ofertas, en fin, a preocuparse del consumidor y saber qué es lo que quiere el consumidor, porque a la empresa lo que le interesa es vender. Entonces, para vender más, pues tendrá que ser más eficiente, tendrá que hacer las cosas con más cuidado. Si no tiene esa presión, pues entonces evidentemente se va a estancar. Y el perjuicio es para la sociedad, para la dinámica de empleos, todo está vinculado. Ahora tenemos gran reto con estas grandes marcas que trascienden los territorios, los países, para no mencionar los nombres, muy vinculada al mundo de la tecnología, que aquí una decisión pudiera impactar a escala internacional al resto de países del mundo. En su experiencia, de esos casos que se han conocido en la Unión Europea recientemente, alguno de ellos, ¿cuál a su juicio ha impactado de manera más positiva al consumidor? Bueno, hay una sentencia que es mítica, que es del año 2007, que es el caso Microsoft, ¿no? Es una sentencia en la cual se impone una multa que hoy parece ridícula, pero que en aquel momento fue muy grande, fueron 500 millones de euros. Hoy esa cifra es ridícula porque las multas son 4.000 millones y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, la Unión Europea tiene una posición y especialmente pues la comisaria Verstappen, que es la comisaria que en estos momentos termina el mandato ahora, ¿no? Pero que la que ha llevado los temas de competencia ha sido muy dura, trabajando en estas materias y evitando que las plataformas, el nombre indica estas plataformas, puedan provocar situaciones contrarias a la competencia y caer en monopolios o oligopolios, ¿no? La lucha en favor de la libre competencia es un tema que está en la misma esencia de la Unión Europea. Magistrado, ya para finalizar este programa, que nos gustaría en algún momento tener la oportunidad de seguir ampliando y sacándole provecho a su gran experiencia, quisiéramos que un poco nos abordara una dificultad que entiendo también se produjo al inicio de esa ebullición o ese desarrollo del derecho de la competencia en España, y es algo que tal vez estamos padeciendo en la República Dominicana, es que una vez los casos pasan a los tribunales contenciosos administrativos, no hay como una comprensión de las reglas especiales. El derecho a la competencia parece el derecho de unos cuantos iniciados, en los que no se inscribe muchas veces a ese grupo de expertos magistrados que son muy buenos en derecho administrativo, pero que como que desconocen el sistema, los sistemas especialmente probatorios del derecho de la competencia. Nos gustaría que a modo de cierre nos hablara un poco de esas recomendaciones en base a la experiencia que vivió España en una etapa similar, imagino yo, a la que estamos viviendo actualmente en la República Dominicana. Sí, vamos a ver, el derecho a la competencia tiene la particularidad de que es multidisciplinar y eso genera una complejidad. Es multidisciplinar, pero no solo en el aspecto jurídico, o sea, tiene una parte jurídica y una parte económica, pero es que la parte jurídica también es multidisciplinar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el derecho comercial, son empresas las que están en juego. Tenemos que tener en cuenta el derecho administrativo sancionador, y derechos fundamentales, derecho constitucional. Tenemos que tener en cuenta derecho procesal, que hay muchas reglas de procedimiento. O sea, es muy derecho administrativo, derecho privado, cuando hablamos de reclamación de daños. Es decir, es un mundo complejo desde el punto de vista ya del derecho. A eso le añadimos otra complejidad, es el análisis económico, que hoy hemos tenido ocasión de tratar. Hay determinadas decisiones que se basan en evaluaciones económicas. Entonces, ¿qué es lo que es conveniente? Pues lo que es conveniente que los jueces que tienen que dedicarse a esto, primero es la especialización, si es bueno, pues que, por ejemplo, la República Dominicana tiene un tribunal central que conoce de estos temas, pero, por ejemplo, una medida que sería positiva sería que una sala conociera siempre estos problemas, ¿no? Como ocurre en la Audiencia Nacional.
Nosotros en la Audiencia Nacional, la sala son 40 magistrados en la sala de lo contencioso, hay 8 secciones, entonces hay una sección que está especializada en competencia. Todos los asuntos de competencia van a la misma sección. Magistrado, le damos las gracias por impartir esta otra cátedra jurídica, una cátedra jurídica con una nota especial de Derecho Administrativo Práctico, de Derecho Constitucional y de Derecho de la Competencia. Y a ustedes, amigos, invitarlos a seguir con la Z en sintonía y repetir, escuchando la cátedra jurídica el próximo sábado, que estaremos nueva vez con ustedes con temas de interés. Muchas gracias y pasen feliz resto de la tarde.